Uno de los fenómenos de la cultura pop que ha venido tomando mucha fuerza es el MCU, o el universo cinematográfico de Marvel, y ante tal acontecimiento los videojuegos no podían quedarse atrás, y desde el amado por muchos Spider-Man para PlayStation 4 hasta el desangelado Marvel Avengers de Square Enix, solo era cuestión de tiempo antes de que la comunidad móvil recibiera un ambicioso título con estos personajes, y Marvel Revolution quiere ganarse el puesto, pero ¿vale la pena? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Marvel Future Revolution toma a los personajes que la mayoría ya conoce gracias a las películas y los une con otros no tan conocidos en una historia digna de cualquier cómic, tomando inspiración de varios géneros como el RPG, intentando que la comunidad móvil, tanto propios y extraños, sea parte de este fenómeno. ¿Qué también lo hizo? Bueno, pues aquí te digo mi muy singular opinión. Empecemos con la cuestión técnica básica. Marvel Future Revolution es un juego gratuito con compras integradas dentro del juego, con un peso base de 1.6 GB, teniendo un peso total de 1.7 GB que varía según el dispositivo. Necesitarás un procesador Snapdragon 730 para una buena experiencia, además de 3 GB de memoria RAM como mínimo. Por último, el juego no ofrece ninguna opción offline, por lo que necesitarás conexión forzosa a internet para poder jugar. Una vez visto la cuestión técnica básica, vayamos con lo bueno. Historia. El juego, como dije antes, ofrece una historia bastante interesante, que juega con los multiversos, lo que sin duda a los conocedores de los cómics tendrá satisfechos, y significa una gran sorpresa para quienes solo conocemos a los personajes a través de las películas. Resumiendo, se trata de la convergencia del multiverso en uno solo, lo que sin duda representa un gran reto, ya que visitaremos varios conceptos de nuestros héroes en una especie de mundo abierto, donde iremos realizando misiones principales y secundarias que irán revelando más secretos de la historia, presentadas en varias cinemáticas impresionantes. Gráficos. Para quienes dispongan de un equipo con grandes especificaciones, el juego deslumbra por desenvolverse en escenarios vistosos bien trabajados, que sin duda son un deleite visual, y para quienes tengamos un equipo promedio, el juego no deja de verse muy bien, haciendo cada vez más delgada la línea entre gráficos de una consola de sobremesa y un móvil. Diseño de personajes. A diferencia del desangelado Marvel Avengers de Square Enix, que nos entregó personajes que nada tenían que ver con lo que ya conocíamos de nuestros héroes, Future Revolution entrega unos Avengers muy parecidos al MCU, lo que nos da mucha familiaridad. Y no solo eso, el juego tiene opciones de personalización de cada héroe, desde trajes que vimos en películas hasta clásicos de los cómics, que sin duda vuelven al juego un fanservice en toda regla. Si a esto le sumamos el excelente trabajo en cuanto al tema de las voces, que cuentan con algunos viejos conocidos por los fans, tienes como resultado el mejor juego de Marvel para móviles actualmente. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. Controles. A diferencia de otros juegos donde los botones se reducen de 2 hasta 4 por acción, aquí tenemos bastantes botones con acciones específicas, desde ataques de medio impacto, la habilidad única de cada héroe, hasta botones los cuales nunca usé y ni sé para qué sirven. Aquí al principio confunden al jugador haciendo de los combates un poco tediosos. Si bien con la práctica esto disminuye, al principio es algo molesto. Sistema de combate. Aquí voy a ponerme un poco quisquilloso. Si bien no conozco más de los personajes que lo que he visto en películas, tengo bien claro cada estilo de pelea de cada uno, y me resulta extraño que tanto Iron Man como Doctor Strange o Storm peleen de la misma forma. Parece un calca y pega, donde la única diferencia es la habilidad especial de cada héroe. Además, ¿desde cuándo Black Widow lanza patadas al estilo de Chun-Li de Street Fighter? No solo eso, las peleas con los jefes del principio o algún subjefe de misión son tan, ¿cómo decirlo?, fáciles, que ni siquiera te preocupa esquivar, solo te pones enfrente y golpeas los botones de ataque, lo que vuelve exagerado tanto botón para una pelea que pierde seriedad, lo que hace que los combates por momentos se sientan aburridos e intrascendentes. Problemas varios. El juego, si bien presenta detalles menores, que quizás no son para todos los mismos,
pero sí son dignos de mencionar, como la caída de servidores constante o saturación de los mismos, los controles en ocasiones no reaccionan de manera eficiente o la optimización que por instantes el juego te va de maravilla y de la nada al realizar X acción se sale así, sin ningún aviso, lo que frustra varias veces la partida. Una vez visto lo bueno y lo malo de Marvel Future Revolution, ¿vale la pena? Sí. El juego es un total fanservice para quienes disfrutamos de todo el universo cinematográfico de Marvel, sacando a los héroes de nuestra zona de confort, entregando una aventura donde los vemos en otros escenarios que solo conocían quienes leían los cómics, además de que para ellos creo que sin duda es una gran carta de amor. Para quienes buscan un título RPG de mundo abierto, cumple con las expectativas, en medida de lo que un juego móvil puede ofrecerte, envolviendo todo lo anterior en una aventura gráfica excelsa que satisfacerá a quienes busquen los mejores gráficos para un juego móvil. Así que ya lo sabes, Marvel Future Revolution es una aventura que no te puedes perder. Y bueno, de mi parte sería todo, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Esto me ayudaría mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger diciéndoles hasta la próxima.